Vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Los que obviamente se han conectado. Espero que en el transcurso de la clase se conecten los demás. Les voy a presentar el contenido y el objetivo de esta semana. Una semana típica, ¿verdad? Bien particular porque tenemos el asueto que está calendarizado ya. Y pues esto en algunas secciones pues reduce un poco la actividad porque los que tienen clase, por ejemplo, miércoles con cualquiera de los profes, esto ya es un poquito de retraso, ¿verdad? En las actividades. Sin embargo, se va a reprogramar, pues ya se tenía previsto. Así es que si nosotros no terminamos en esta semana de trabajar lo que está programado, pues en la otra lo retomamos. Así es que vamos a iniciar. Les voy a presentar el contenido y el objetivo. Por favor, lo anotan. Ahora es 13 de septiembre, lunes, ¿verdad? 13 de septiembre, y aquí está el contenido. Para esta semana vamos a trabajar electricidad y magnetismo. Ustedes pueden encontrar en la página 112 y en la página 113, 112, 113 y 114 este tema, ¿verdad? Porque están vinculados ahí tres temas, o más bien un tema principal y dos subtemas. Electricidad y magnetismo es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Yo les pido por favor que tomemos nota de todo aquello que se le diga que hay que anotar cosas, conceptos. Algunos están en el libro, otros no, ¿verdad? Que pongamos atención al video de introducción, a las explicaciones, para entender más fácil aquellos conceptos que cuando se trata de temas como de electricidad, de magnetismo, pareciera de que son temas un poco complejos porque ya no se trata de temas comunes, ¿verdad? Porque lo de la electricidad y el magnetismo están vinculadas las dos temáticas. Sin embargo, hay que comprender que una muchas veces determina a la otra, ¿verdad? Y a veces se complementan. Entonces, ya está el contenido y el objetivo copiado. Pregunto para pasar al video de inicio, o más bien de introducción a este tema. Vaya, un minuto más y comenzamos. ¿Ya? Hoy sí, ¿verdad? Ya, profe. Ok. Ya, Muy bien. Estos dos términos de electricidad y magnetismo, pues nosotros tenemos ideas así bien vagas, ¿verdad? Bien generales. Y a lo mejor la electricidad nosotros la asociamos nada más con algunas cosas o fenómenos, igual el magnetismo. Pero más allá de esto, ¿verdad? De la cotidianidad, al hablar de electricidad y magnetismo, pues quizás pocos habrán visto o han profundizado por casualidad por ahí con lo de la electricidad, lo del magnetismo
porque pareciera de que son temáticas que están más relacionadas para otros niveles, ¿verdad? Sin embargo, nosotros lo vamos a ver de la manera más sencilla, ¿verdad? A modo de que la comprensión sea más fácil y sepamos al final del contenido tanto el concepto teórico como relacionarlo con algo práctico sobre electricidad y magnetismo. Entonces, les voy a presentar el video que tengo de introducción y luego vamos a ver por separado dos videos cortitos, uno de electricidad y el otro de magnetismo, ¿verdad? O más bien, al contrario, ¿verdad? Primero definimos por separado la electricidad y el magnetismo y luego vamos a ver, perdón, de manera general las dos cosas. Así es que les voy a presentar y ustedes al final hacen su valoración cuando hagamos la discusión. Ahorita les presento. Vale, vamos a comenzar definiendo lo que es electricidad, ¿verdad? Para que ustedes lo consideren, para que lo tomen en cuenta y tengan una idea de a qué le vamos a llamar nosotros electricidad. Hola, ¿cómo están? Hoy aprenderemos todo sobre la electricidad. ¿Qué tienen en común tu cuerpo y el metal? Fíjate. Mati, ¿qué ocurrió que tienes esa cara? Es que mi mamá me regañó. ¿Por qué? ¿Recuerdas la tormenta de ayer? Oh, sí, fue terrible. Bueno, en mi calle cayeron muchas ramas de árboles y una de ellas cortó un cable de electricidad. ¿Y por qué te regañó tu mamá? Porque íbamos caminando, vi un cable en el piso y para mostrárselo a mi mamá corrí para levantarlo y justo antes de que lo toque, mi mamá me gritó tanto que me dejó helado. Es que el cable te podía haber transmitido electricidad. ¡Qué distraído eres! ¿No recuerdas lo que contó la maestra el otro día cuando hablábamos de la electricidad? Maestra, hoy en el patio se cortó la luz. No se cortó, solo se quemó una bombilla. ¿Qué sucede cuando se corta la luz? ¡Qué pregunta interesante! Primero pensemos entre todos qué es la electricidad. ¿Alguien puede decirme qué es la corriente eléctrica? ¿Alguien puede decirme qué es la corriente eléctrica? Así de manera general, ¿alguien me puede decir qué es para usted la corriente eléctrica? Vamos a ver si se parecen los conceptos, su concepto con el concepto que nos van a presentar. ¿Alguien quiere participar? Anímense. Una idea. ¿Sí? La electricidad es como la energía. Para usted es energía. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Vale, vamos a ver. Nos quedamos con ese concepto de energía. Vamos a ver si le pegamos. Es algo que corre adentro de los cables. Bien, pero la corriente eléctrica no solo corre por adentro de los cables. También hay materiales por los cuales puede circular la electricidad, es decir, que conducen la electricidad muy fácilmente y por eso se lo llama buenos conductores. Hay buenos conductores y malos conductores. Los malos conductores son aquellos que no pueden conducir electricidad o conducen muy poca. ¿Y los cables son buenos o malos conductores? Los cables sirven para que distintos aparatos eléctricos puedan conectarse a la electricidad que viene de la calle. Si se fijan en un cable, verán que adentro tiene fibras de un material metálico y por fuera están rodeados por goma o plástico. ¿Los cables de la calle son parecidos a los que tenemos en casa? Los de la calle están preparados para que por ellos circule mucha corriente eléctrica. Imaginen que son los cables que llevan electricidad a vecindarios enteros. Pero sean de la calle o de nuestras casas, los cables tienen adentro un material que es buen conductor, por donde circula la electricidad, y por fuera,
un material que no conduce la electricidad, que es la parte de goma. Y esa goma que tiene no deja que la electricidad se escape. Exacto. Y eso es porque la goma o el plástico no conducen la electricidad. Entonces, esa electricidad no tiene otra opción más que viajar por el metal conductor que está adentro. Por eso también a esa goma que recubre los cables se la llama aislante, porque aísla a la electricidad dentro del cable y no la deja escapar. ¿Y si no estuviera la goma, qué pasaría? Si los cables no estuvieran rodeados de ese aislante, la electricidad se escaparía para los costados, entonces no llegaría nada a las casas. Además, sería muy peligroso porque cualquiera que los toque podría quedar electrocutado. Entonces nuestro cuerpo es conductor, porque si hay que tener tanto cuidado con la electricidad, es porque por nuestro cuerpo puede correr electricidad, ¿no? Tienes razón, Mati, no lo había pensado. Y para evitar que corramos peligro, es que debemos tener cuidado de no tocar cosas que tengan electricidad, como los tomacorrientes, los cables sin aislante, el interior del portalámparas o cables caídos después de una tormenta. Es que era peligroso. Hay que tener mucho cuidado con la electricidad. ¡Qué bueno que la mamá de Santi estaba ahí! Ajá. Qué bueno que estaba ahí la mamá, ¿verdad? Para prevenir. Pues bien, una idea así más clara sobre la electricidad, ¿quién me la da después de ese cortísimo video? ¿Quién me la da? Ajá. ¿Quién quiere participar? ¿Quién me forma así un concepto ya más cercano a lo que sería la electricidad con eso que hemos visto? Anímense. ¿Sí? Andrea, María José Flores, Colocho. A ver, Sofía. ¿Sí? Yo, la electricidad a mí me dijeron mientras hacían el proyecto que la electricidad inicialmente es muy potente y por eso usualmente les ponen algo para que no sea tan fuerte. Por ejemplo, Ujú. las bombillas hacen eso. O hay Correcto. unas pequeñas cosas que a veces les ponen a los circuitos para que no se calienten tanto. Ajá, los aislantes, ¿verdad? Muy bien, está muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Una participación más? ¿Un niño? ¿Otro niño? ¿Otra niña? ¿Sí? Vale. Yo sé que muchas veces el temor es a equivocarse, ¿verdad? Sin embargo, recuérdense que a veces si uno no se equivoca también lo aprende. Fíjense que el concepto de electricidad, se los voy a plantear de esta manera. Con los otros videos a ustedes les va a quedar más claro. Pero tal vez ustedes habrán tenido la oportunidad de observar, de tener en sus manos una pila. Una pila, ¿sí? De las que se le colocan a las lámparas de mano, a los juguetitos. Las hay triple A, doble A, ¿verdad? Así es el grosor y el tamaño siempre viene siendo el mismo. Ustedes habrán visto, si han tenido la oportunidad, de que la pila tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Tal vez habrán, Es como animal. hasta los signos tiene, ¿verdad? Hasta los signos, el signo más y el signo menos. Eso tiene la pila. El A la que negativo no, y el positivo. ajá, a la que nosotros le decimos batería. Pero les quiero aclarar algo. Lo correcto es decir pila, porque la batería es cuando ya hay dos pilas unidas, o tres, o cuatro, o cinco, o más. A eso se le llama batería, pero una sola se llama pila, ¿sí? Y tiene los dos polos, el positivo y el negativo. Pues dentro de la batería se almacena energía, energía que hace funcionar aparatos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les traigo este ejemplo de las Pepe, pilas?
Sí, dígame. La batería del teléfono es varias pilas, ¿verdad? Exacto, exacto. Fíjense que las pilas tienen energía almacenada y la energía almacenada en la batería sirve, como les repito, para hacer funcionar un montón de aparatos. Pues la energía almacenada no es más que la circulación, ¿verdad?, de cargas eléctricas que tiene la batería cuando se pone a funcionar, de cargas positivas y negativas. En otras palabras, la pila dentro tiene almacenadas cargas eléctricas positivas y negativas, porque la electricidad es eso, cargas eléctricas positivas y negativas que fluyen a gran velocidad y hacen funcionar todo lo que nosotros sabemos. Además, se pueden transformar esa energía en otro tipo, ¿sí? En otro tipo de energía. Por ejemplo, lumínica, cuando encendemos un bombillo, ¿verdad? Mecánica, cuando la batería hace funcionar un carrito, por ejemplo. Entonces, quedemos claros en que la electricidad es el movimiento continuo de cargas eléctricas positivas y negativas que circulan a gran velocidad y que son las que hacen funcionar prácticamente todo aquello que nosotros conocemos como electrodomésticos en algunos casos, ¿verdad? Alguien mencionaba lo del celular. La batería del celular también almacena cargas eléctricas positivas y negativas. Lo que pasa es que las baterías de los celulares están hechas de un material diferente, con mayor capacidad de almacenamiento. Eso quiere decir que pues las baterías de los teléfonos tienen más capacidad de almacenamiento, duran más que una batería de esas pequeñitas, ¿verdad? Perdón, pilas pequeñitas de las que venden por ahí hasta que a veces solo duran una vez y de ahí se acaban, ¿verdad? Porque son imitaciones. Pues ahí tienen ustedes una idea de lo que es la electricidad. Si queremos un concepto así como más formal de la electricidad, en la página 112 nosotros vamos a encontrar una descripción, ¿verdad? Así bien formalita, que dice que el movimiento de cargas positivas y negativas generan un fenómeno llamado electricidad. Así, de la manera más sencilla. Entonces, si se les pregunta a ustedes qué es la electricidad, pues es eso, es el movimiento continuo de cargas eléctricas positivas y negativas. Ahora veamos qué es el magnetismo. Veamos si el magnetismo y la electricidad tienen relación en algo. Veamos. Recuerda. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, el magnetismo. Se conoce como magnetismo al fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes. En física, el magnetismo se refiere a la fuerza de atracción de imanes que presentan un polo positivo y otro negativo, conocido como dipolo. De esta forma, la propiedad dipolo magnético informa que los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. En sentido figurado, magnetismo se refiere a la atracción o deseo que siente una persona por otra. Magnetismo terrestre. El magnetismo terrestre se manifiesta en el efecto de la aguja imantada conocida en la brújula. El polo norte de la aguja imantada es su polo norte magnético.
En el magnetismo, los polos opuestos se atraen, por lo tanto, la aguja es atraída por el polo sur magnético de la Tierra, que resulta ser el polo norte geográfico. Los campos magnéticos rodean corrientes eléctricas que se suponen ser la fuente de generación de estos. Estas corrientes, bajo el efecto dínamo, crean en el núcleo interno del líquido metálico de la Tierra corrientes eléctricas circundantes. Materiales magnéticos. El magnetismo como fenómeno físico permite estudiar cómo ciertos materiales poseen la capacidad de atraer o repeler a otros. Es observable en los imanes que son capaces de atraer materiales ferromagnéticos como el hierro, acero, níquel, etc. y repeler otros como resultado de la distribución de los electrones que forman el imán. Historia del magnetismo. Tales de Mileto, filósofo, físico y matemático griego, fue quien observó la atracción del imán natural, la magnetita, con el hierro. La palabra magnetismo se originó en el nombre de la ciudad de Magnesia del Meandro, cerca de Mileto, en Asia Menor, donde por primera vez se observaron los fenómenos de atracción que producían los imanes naturales. Magnetismo y electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y describe en conjunto los fenómenos eléctricos y magnéticos y sus propiedades. La relación entre electricidad y magnetismo puede reflejarse, por ejemplo, en los campos magnéticos. Los campos magnéticos rodean corrientes eléctricas, siendo estas últimas las que las generan. En este sentido, este fenómeno en su magnitud vectorial representa la fuerza magnética generada por un imán o por el flujo constante de electricidad. Por otro lado, el magnetismo es la ciencia de la física que se dedica al estudio de los imanes y sus propiedades. En el año de 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted investigó la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo y demostró que el paso de un flujo de corriente eléctrica constante a través de un hilo produce un campo electromagnético. Los fundamentos fueron formulados en principio por Michael Faraday y completados por James Clerk Maxwell a través de la presentación de las ecuaciones de Maxwell, que consisten en 4 ecuaciones que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales. Esto es todo por hoy. Bueno, ¿verdad que está como un poquito más complejo entender lo que es el magnetismo y la electricidad o no? Pregunto. Si yo les lanzo la pregunta, ¿qué es el magnetismo? Después de lo que han visto, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué es el magnetismo? Ajá. El magnetismo es la fuerza de atracción. Excelente, es una fuerza de atracción. ¿Qué más? ¿Quién más se anima? Ajá. Al inicio del video, les planteaban que nosotros los seres humanos sentimos atracción. Llega una etapa en nuestra vida en que sentimos atracción por otra persona del sexo opuesto, ¿verdad? Pues esa atracción que se siente es como el deseo de querer estar cerca de la otra persona. Y que entre más cerca está usted de esa persona que le atrae, mejor se siente usted. Pues en los imanes pasa algo parecido. ¿Sí? Los imanes tienen 2 polos, por eso se llaman dipolares, ¿verdad? Dipolares o bipolares. Tienen positivo y negativo, como en la electricidad que yo les mencionaba, y hay una ley, ¿verdad? Que es bien sencilla, que dice que entre los polos hay atracción, pero se tiene que cumplir un requisito. ¿Alguien sabe cuál es el requisito para que 2 imanes se atraigan? Que sean diferentes. O se rechacen, porque pueden pasar las 2 cosas. O se atraen o se rechazan. Se repelen, dicen ahí. Por el polo. Vaya, fíjense bien.
Los imanes tienen dos polos, positivo y negativo. Positivo y negativo. ¿Sí? El positivo y el negativo Sí. se pueden unir, pero el negativo y el negativo no. Ajá. Si yo, por ejemplo, junto estos dos imanes y los dos polos son positivos, ¿qué va a pasar? ¿Se unen o se Hay repelen? se repelen, hay Se como separan. unas fuerzas Se que repelen. separan. Se repelen, pero si yo hago lo contrario y a uno lo coloco con el polo negativo y el otro con polo positivo, ¿qué pasaría? Se atraen. Unen, se atraen, porque dice que en los imanes polos diferentes se atraen. Polos iguales se repelen. Eso es todo lo que debemos de comprender, de tener claro, perdón, para comprender por qué los imanes, algunos imanes se atraen y otros se repelen. Es que porque tienen esa bipolaridad, porque tienen esos dos polos. Y para que pueda atraerse uno con otro, tienen que tener polos diferentes. Por eso ponían el ejemplo del ser humano, ¿verdad? El hombre y la mujer, polos diferentes, se atraen. Bien, entonces eso es así de manera general, ¿verdad? Si nosotros buscamos un concepto de lo que es magnetismo, vamos a encontrar que el magnetismo lo describen como una fuerza de atracción, nada más así. La fuerza de atracción es generada por las cargas positivas y negativas. Y ahí es donde viene la relación entre la electricidad. Interesante también la historia, donde fue que se descubrió lo del magnetismo. Y también hay una historia que dice de que hay una ciudad en Asia, ¿verdad? Que se llama Magnetita. Y que ahí en esa ciudad hay muchas piedras que se llaman así, magnetitas. La ciudad se llama Magnesia, perdón, así, como la leche de magnesia, decimos nosotros. Y hay una piedra que se llama magnetita. Magnetita, esa piedra tiene propiedades magnéticas. Pues se dice de que esto es una teoría, ¿verdad? No está comprobado si esta historia es cierta o no, pero se dice de que una persona andaba caminando por esos caminos donde están esas piedras magnetitas y él sentía que quedaba pegado en el piso sobre las piedras. Y entonces él decía, bueno, ¿y por qué, verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si intentaba caminar, caminaba, pero sentía esa atracción, ¿verdad? Como que quedaba pegado en las rocas. Y le llamó mucho la atención a tal grado que llevó muestras, ¿verdad? De esa roca y fue donde se descubrió que la roca tenía esas propiedades magnéticas. Y él sentía la atracción porque en sus sandalias andaba clavos, andaba metal. Y el metal, pues es atraído era atraído por la roca con propiedades magnéticas. Entonces, por eso muchas veces nosotros debemos de conocer, como en el caso de la electricidad, qué materiales son los que conducen la electricidad y cuáles son aquellos que se consideran aislantes de la electricidad, porque un día nos puede servir saber que no es correcto cuando alguien está tocando un cable con la electricidad, intentar separarlo, usted agarrarlo así y separarlo. Lo que va a suceder es que también usted se va a electrocutar, ¿sí? Lo más práctico es agarrar un palo, ¿sí? Un pedazo de madera, pero no verde, sino que seca, decimos nosotros, y separarle, ¿verdad? El cable de las manos. Porque
la madera seca no es conductor de la electricidad. Pero si nosotros le echamos agua o lo intentamos separar, pues no sé si ustedes vieron alguna vez aquel programa cómico de El Chavo de la Vecindad, ¿verdad? Que se electrocutaba uno de los personajes y el otro lo iba a jalar y hasta que terminaban todos electrocutados, ¿verdad? Porque no sabían que el ser humano es un conductor de la electricidad. Así es que es bueno saber eso porque un día nos puede servir, igual con lo del magnetismo, ¿verdad? Que muchas veces nosotros lo que hacemos es jugar con ellos, ¿verdad? Atraer o mover limaduras de hierro, por ejemplo. Creo que tienen una práctica ustedes de laboratorio con imanes, si es que no la hicieron ya, ¿verdad? Tuvimos una con la mezcla, con la imantación. En la imantación. La imantación. Es interesante, ¿verdad? Cómo eso se mueve. Va. Ahora vamos a ver la relación entre las dos con unos experimentos que les van a presentar ahí para que ustedes complementen ya esa relación entre lo que es electricidad y lo que es magnetismo. Pongamos atención. No olvides comentar. Magnetismo. Bienvenidos, estimados estudiantes, a su programa Aprendamos en Casa. Mi nombre es Jorge Ávila y en esta ocasión los voy a acompañar para que aprendamos un tema sumamente interesante. El día de ahora vamos a hablar sobre la relación entre electricidad y magnetismo. ¿Por qué es importante saber de este tema? Este tema es sumamente importante no solo para nuestro país, sino para todo el mundo. Porque precisamente la relación entre electricidad y magnetismo quizás lo ves como un tema solamente de las ciencias, pero tiene implicaciones en la industria y tiene implicaciones en la economía. Así que sí es muy importante para todos. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender un poco sobre el concepto de electricidad, el concepto de magnetismo y un concepto que vendría a ser como la unión o la fusión de ambos, el electromagnetismo. Pero antes de comenzar a hablar sobre estos temas, veamos un poquito de historia. ¿Cuándo se construyó la primera presa hidroeléctrica del mundo? Se construyó el 30 de septiembre de 1882, ubicada en el río Fox de Wisconsin, Estados Unidos. Esta presa se convirtió posteriormente en la compañía de luz Appleton Edison y fue ideada y creada por el señor H.F. Rogers, quien tomó como inspiración el trabajo de Thomas Edison. Pero a diferencia de los postulados científicos del empleo del vapor, a Rogers se le ocurrió que en lugar de utilizar vapor, podía utilizar agua pasando a través de una turbina para poder generar electricidad. Cuando la planta inició operación, produjo suficiente energía para iluminar la casa de Rogers, la planta misma y algunas edificaciones que se encontraban cerca. A lo mejor en su momento no parecía un gran avance, pero con el tiempo y el desarrollo de la tecnología, hoy en día es una de las principales fuentes de energía hidroeléctrica del mundo. Te preguntarás ahora, ¿y cuándo se construyó la primera presa hidroeléctrica en El Salvador? Fue en el año de 1954. El 21 de junio se inauguró la presa hidroeléctrica 5 de noviembre. Al inicio, se construyó con 2 unidades generadoras. Se puso en operación una tercera unidad en 1957 y una cuarta unidad en 1961. Para 1966 se construyó una quinta planta adicional y son las 5 plantas que siguen funcionando hoy en día.
Este dato histórico es muy importante. De hecho, hay que tenerlo en la mente porque vamos a seguir hablando un poco más sobre las presas hidroeléctricas y la generación de energía. Pero antes de hablar de todo esto, de la generación de electricidad, primero que nada, ¿qué es la electricidad? Cuando hablamos de electricidad, estábamos hablando generalmente de partículas en movimiento. A estas partículas normalmente las vemos o las evidenciamos como electrones en movimiento. Cuando tenemos estos electrones en movimiento, podemos definir la electricidad. Si ves en la siguiente animación sencilla, vas a notar cómo en los cables conductores van moviéndose estas partículas y van teniendo un flujo. Imagínate este flujo como si fuera un flujo de agua, como si tuvieras el chorro encendido, le conectas una manguera y en la manguera empieza a circular la corriente de agua. Pues bien, en este caso sería el equivalente de, en lugar de la manguera, tener un alambre de cobre, por ejemplo, y que en él empiecen a fluir electrones. Entonces estamos hablando de corriente eléctrica. Esto lo conoces muy bien por los electrodomésticos y todas las instalaciones eléctricas que hay en tu casa. Ahora, el otro término que nos interesa es el término magnetismo. El magnetismo, generalmente lo identificas o lo conoces por los imanes. Los imanes que tienes conectados o pegados en la refrigeradora, o alguno que otro imán que tengas a lo mejor cerca y lo utilices para jugar. Pero en general, cuando te dicen magnetismo, creo que lo primero que se te viene a la mente son los imanes. Precisamente los imanes tienen un campo alrededor de él que me permiten atraer o repeler diferentes objetos. Cuando te has puesto a jugar con ellos, a lo mejor te pones a adherirlos en diferentes lugares. Quizás estos dos fenómenos tú los ves como algo diferentes, electricidad por un lado y magnetismo por otro lado. De hecho, durante muchos años así se consideraba, que la electricidad era un fenómeno aparte y el magnetismo otro. Pues no, están relacionados entre ellos. ¿Cómo te puedo demostrar que se relacionan entre ellos? Ya tenemos un experimento que habíamos preparado para ti. Veamos el siguiente experimento y notarás cómo hay una relación entre la electricidad y el magnetismo. Veamos el siguiente experimento. Para este experimento del electroimán vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar alambre de cobre para embobinar. En este caso ya tengo el embobinado puesto alrededor de un clavo de metal. Le he dado 55 vueltas. Vamos a necesitar algunos objetos de metal, una batería de 9 voltios y vamos a necesitar una tenaza cuando sea necesario para poder cortar el cable. El alambre de cobre que estamos utilizando es de tomar en cuenta que es un alambre de cobre especial. Es un alambre de cobre para embobinar, como lo mencionamos anteriormente. La diferencia del alambre de cobre ordinario es que tiene un pequeño recubrimiento plástico, un pequeño esmalte en todo el alambre. Entonces, cuando realizamos este tipo de experimentos, hay que verificar siempre que tenemos que remover el esmalte que se encuentra en los extremos. De lo contrario, no vamos a poder tener conductividad eléctrica. Tomando en consideración eso, ya a nuestro clavo ya le dimos 55 vueltas, tenemos los extremos limpios del esmalte de recubrimiento y verificamos que ahorita el clavo no se encuentra imantado. Para eso tenemos diferentes objetos que al acercarlo pues podemos verificar que no existe ningún tipo de atracción magnética. Ahora conectamos los extremos a una batería de 9 voltios. Al hacer esta conexión, notaremos que se encuentra imantado nuestro clavo. En este caso hemos construido un electroimán. ¿Qué te pareció el experimento? Muy interesante, ¿verdad?
Pues bien, principalmente lo que yo quiero que recuerdes, o principalmente lo que yo quiero que anotes y sepas, es que para tener un electroimán necesitábamos las condiciones de electricidad para generar un imán. En pocas palabras, es a través de la electricidad que generamos un imán o convertimos o creamos un imán en general. El electroimán tiene diferentes aplicaciones, se utiliza mucho en la industria para hacer la separación de metales y no metales y poder utilizarlos para reciclaje o para los propósitos que la industria tenga en particular. Ahora que tenemos en mente que la electricidad me puede generar magnetismo, el compañero Edwin preparó un experimento. Este experimento, préstale mucha atención porque de lo que ocurra en este experimento vamos a sacar también un pequeño análisis. Veamos este otro experimento. Bien, ahora nosotros experimentaremos la ley de inducción de Faraday. Para ello necesitamos un multímetro, conectores, un imán y una bobina. Vamos a conectar lo que son los implementos del multímetro, que son los conectores o puntas como se le conoce. Hay que tener cuidado que como vamos a medir corriente, es de colocarlos en la posición adecuada y posteriormente conectamos las puntas del tester o los conectores del tester a la bobina. Posteriormente buscamos la forma de corriente directa. Lo vamos a ir haciendo desde una corriente mayor a una corriente menor. Eso para proteger el tester, ¿ya? Por si la demanda de corriente que vamos a originar es mayor, él se autoprotege y corta el circuito. Entonces, ya teniendo nuestro montaje, ahora pasaremos con el imán a introducirlo a la bobina. Entonces lo introducimos y observamos que hay un cambio. Que hay un cambio en la corriente, de lectura en la corriente bastante pequeño, entonces cambiamos la escala. Vamos a hacer una escala de microamperios. Entonces inducimos y cuando hacemos la inducción tenemos una lectura de corriente. Si nosotros observamos, introducimos el imán, tenemos una lectura, dejamos el imán estático, no tenemos ninguna lectura. Sacamos el imán, tenemos una lectura, pero tenemos una lectura negativa. Eso quiere decir que cuando inducimos el campo magnético, la corriente que se genera va en una dirección y cuando sacamos el imán, ese campo magnético que le induce la corriente viaja a otra dirección. Y esto lo podemos comprobar con esta medida de corriente en el multímetro. ¿Qué te pareció el experimento? Muy interesante, ¿verdad? ¿Te quedó un poco claro algunas cosas? Si no te quedaron claras algunas de las cosas que viste en el experimento, no te preocupes. ¿Qué es lo que yo necesito que hayas evidenciado? O en resumen, ¿qué es lo que se ve en el experimento? En resumen, lo que notaste es que al mover un imán se genera energía eléctrica, se genera corriente eléctrica. Eso es la idea que yo necesito que te quedes y que si la puedes anotar, pues anótalo. Entonces, con los dos experimentos, ¿qué es lo que hemos visto? Con el primero, vimos cómo la electricidad genera magnetismo. Y con el segundo, vimos cómo el magnetismo genera electricidad. En pocas palabras, hemos visto cómo se relacionan ambos conceptos. Normalmente, a esta relación entre ellos se les conoce como electromagnetismo, es decir, la unión de ambos y su relación. ¿Por qué nos interesa? Porque precisamente cuando hablamos de generación de electricidad, algo que es de mucha importancia no solo para nuestro país, sino para todos los países, este fenómeno es aprovechado
como viste en el experimento que Edwin mostraba, se movía el imán. Obviamente no va a estar uno con el movimiento de la mano haciendo la producción de electricidad. Tendríamos que tener un montón de gente moviendo imanes para producir la electricidad que necesitamos en el país. Necesitamos algo que me ayude a generar ese movimiento. De ahí es de donde surgen los diferentes tipos de energía que nosotros podemos obtener. Si, por ejemplo, yo empiezo a utilizar un motor de diésel o de gasolina que me genere un movimiento, ese movimiento del imán para generar electricidad, a eso se le conoce como energía térmica. Y en El Salvador representa un 24% de la producción de energía nacional. Pero ¿qué tal si ese movimiento lo sacamos a partir del agua? Es decir, a partir del flujo del agua. Pues entonces, en ese caso estamos hablando de un tipo de electricidad producida por presas hidroeléctricas. Las presas hidroeléctricas representan el 22% de la electricidad que se produce en el país. Pero ¿y qué tal si ese movimiento no lo hace ni un motor de diésel, ni lo hace tampoco el agua, sino que lo hace el vapor del agua? En El Salvador se aprovecha el vapor de agua que se encuentra almacenado en las capas internas de la Tierra para mover turbinas y generar ese movimiento de los imanes y producir electricidad. A ese tipo de energía se le conoce como energía geotérmica, y la energía geotérmica anda por el 21% aproximadamente en la producción nacional. Estos tipos de energía son muy importantes tanto para la industria como para la economía de no solo El Salvador, sino que de todos los países. De ahí el porqué su importancia. Como pudiste notar, los términos electricidad y magnetismo tienen una relación muy pero muy grande y son de suma importancia para nuestro país. Poco a poco iremos conociendo un poco más sobre diferentes temas de ciencias que también están relacionados con la economía y con la industria. Definitivamente no podemos ver las ciencias como algo aislado, como algo aparte. Lastimosamente hemos llegado al final de esta clase. Bueno, al final del video, ¿verdad? Porque de la clase todavía faltan unos minutos. Bien, comentarios sobre los videos que tenga alguien para luego hacer una retroalimentación. Pregunto. No, profe. Vaya, miren, como decía el presentador, ¿verdad? Nosotros no somos electricistas, no somos ingenieros electricistas, como para que nos quede así bien claro todos los conceptos de magnetismo, electricidad y geotérmica y todos esos términos que mencionaba él, o presas hidroeléctricas y todo eso. Yo lo sé. Pero por lo menos nosotros debemos de tener bien claro de que cuando nosotros hablamos de electricidad y magnetismo, son dos conceptos que más de ser conceptos teóricos, son realmente aplicaciones de la energía en actividades cotidianas nuestras. Ya les mostraban a ustedes cómo la electricidad tiene que ver, cómo el electromagnetismo tiene que ver con la generación, por ejemplo, de la electricidad que nosotros usamos en casa, con las diferentes formas de generarla, la geotérmica, por ejemplo, ¿sí? La eólica, que también está de moda, ¿verdad? O llamadas energías verdes. El experimento del electroimán, que yo los invito a ustedes a intentar en la medida de sus posibilidades y que los recursos les permitan, ¿verdad?, realizarlo. En su libro, en la página 114, ahí están los pasos para hacer el electroimán. Ese que estaba haciendo él con una pila, la bobina con el alambre que le había dado 50 y tantas vueltas y había conectado el polo positivo con el negativo, los extremos del conector y el clavo, y con eso lo convirtió en un electroimán. Se puede hacer, ¿verdad? En la próxima clase alguien que se anime y me dice, mire, profe, aquí está el electroimán que voy a hacer, o aquí están los materiales. Solo son 2 o 3 tipos de materiales.
las aplicaciones son más importantes. Yo no sé si ustedes habrán visto por casualidad en alguna de estas, de las películas a veces se ve como una gran plancha, ¿verdad? Puede levantar un auto, ¿verdad? No sé si ustedes lo han visto alguna vez, ¿verdad? Que levanta el auto y luego lo deja caer. ¿Lo han visto alguna vez en alguna película o en algún? ¿Sí? Profe, yo veía una serie que se llamaba El Increíble Mundo, que se llama El Increíble Mundo de Gumball. Entonces, como la mamá ya quería que los hijos destruyeran un carrera, entonces agarraron como una prensa que traía un imán grande, entonces levantó el carro y le iba a traer la trituradora. Exacto. Fíjense que los electroimanes en la actualidad no son así de chiquitos como el que estaban mostrando, ¿verdad? Así pequeñitos, ¿verdad? Yo aquí tengo en mi guía de trabajo uno, ¿verdad? Que es el que está planteado para que ustedes lo hagan, así pequeñito, ¿verdad? No, miren, si hay unos electroimanes exageradamente grandes y potentes que utilizan en las recicladoras, que lo ocupan para separar los materiales que son atraídos por imanes, como por ejemplo el hierro, ¿verdad? Sobre todo, a medida aumentan la cantidad de energía para el electroimán, ¿qué creen que es lo que pasa? El electroimán se hace más potente, más fuerza, y por eso levanta coches, ¿verdad? Y los mueve y los deja caer en otro lado. Levanta el montón de materiales de hierro y los llevan a otro lado. Eso es más fácil que hacerlo manualmente. Por eso esos electroimanes los utilizan en las llamadas chatarreras, ¿verdad? O recicladoras de metales para ahorrarse la mano de obra, ¿verdad? Humana, y lo hacen ya con las máquinas. Solo hay alguien, ¿verdad? Obviamente un maquinista ahí que está apoyando botones o moviendo palancas para dirigir esto del electroimán a donde se quiere mover, ¿verdad? Importante la aplicación también con las presas hidroeléctricas. Ahí les mostraban una historia de las presas hidroeléctricas nuestras, los porcentajes de energía que se generan, ¿verdad? Y la utilidad obviamente que se menciona. Les decía también él de que nosotros no debemos de ver la ciencia separada de la economía y de toda esa cuestión, porque también este tipo de ciencia, porque es ciencia, ¿verdad? La generación de electricidad a través de estos instrumentos y de estos aparatos sirve para el desarrollo humano, ¿verdad? Lastimosamente a veces estos grandes inventos se utilizan de forma equivocada, ¿verdad? Yo no digo que nosotros, pero también son útiles para dinamizar la economía de los países, ¿sí? Nosotros en nuestra casa, electricidad, la mayoría de aparatos electrodomésticos que hay en sus casas y en la mía, por ejemplo, tienen imanes. ¿Sabían ustedes que los aparatos eléctricos tienen un imán siempre? Y ese imán sirve para atraer las ondas, ¿verdad? Que viajan en el espacio para que funcionen. Se les quita ese imán, ya no funcionan, ya no suenan. Pero mis audífonos inalámbricos tienen imantación. Traen imantación porque son recargables. Exacto. Entonces todo una altura considerable y se queda pegado. Correcto. Bien, como les digo, hay muchas aplicaciones, ¿verdad? Pero lo importante, ya para resumir esto, es que nosotros nos quede muy claro que la electricidad es el flujo continuo de cargas eléctricas positivas y negativas, y que el magnetismo es esa fuerza de atracción, ¿verdad? Que está relacionada con la electricidad, con esas cargas positivas y negativas. Y recordar aquello, ¿verdad? La bipolaridad de los imanes, fuerzas o cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen, ¿verdad? Y toda la aplicación que tienen para que funcionen ciertos aparatos de los cuales nosotros nos beneficiamos diariamente, ¿verdad? Porque sin saberlo a veces hacemos uso y ahí estamos utilizando esas aplicaciones, ¿verdad? Así de manera general, relacionando estos conceptos. Pues muy bien. Si no hay más preguntas y si no, pues pasamos a otra actividad.
Bueno,